A ver, entonces vamos a seguir con las columnas. Ahora vamos a modelar columnas que ya no van a estar doblemente articuladas, sino que van a ser algunos de los tipos de apoyo que vamos a encontrar en la vida real, ¿no? Entonces, nosotros habíamos ya definido una columna ideal que era así doblemente articulada, pero en la vida real, pues tenemos columnas que están empotradas abajo y libre arriba, o empotradas y articuladas, o doblemente empotradas. Y entonces nosotros pues tenemos que también calcular la, la carga crítica de pandeo para ese tipo de columnas. Entonces, se puede escribir la ecuación diferencial y analizar la parte del ángulo que hace que la función sea igual a cero o que sea igual a infinito. Bueno, depende de la ecuación diferencial que vamos a crear o que había creado ya Euler. Pero también pudo observar Euler que si nosotros le aplicamos cargas a las vigas, el diagrama de momentos que se produce nos puede ayudar a definir la, la longitud equivalente, es decir, esta longitud equivalente que sería K por L, donde K me va a representar los tipos de apoyo que tiene la columna. Entonces, en el primer caso, en el caso de la columna articulada, doblemente articulada, que era la columna ideal, si yo le aplico una carga, el momento va a ser así de esta manera. Y entonces podemos ver que esa K que nosotros tenemos aquí ah, representa la distancia donde los momentos son igual a cero. En el caso de la viga simplemente apoyada, los momentos son iguales a ceros en los extremos. Entonces la K vale uno. Por eso lo usábamos así, con K al cuadrado, ¿no? En el caso de la viga doblemente empotrada, cuando ustedes le ponen la carga, aparece un momento cero aquí y un momento máximo acá. El otro momento cero es hasta este punto, donde la K sería igual a 2, es decir, tenemos aquí la longitud L y hasta acá sería 2 veces L. Entonces, de esa manera, considerando el valor de K para tener una longitud equivalente, yo si defino que K vale 2, significa que mi columna va a estar empotrada abajo y libre arriba. En el caso de que está empotrada abajo y articulada arriba, si le ponen la carga, el diagrama de momentos va a ser de esa manera. Y entonces la distancia donde los momentos son cero, en este caso sería 0.7 de toda la L, de toda la longitud. Por lo tanto, esta K vale 0.7. En el caso de la viga, de la columna que está doblemente empotrada, si le ponen una carga, el diagrama de momentos sería de esta manera y la distancia donde los momentos son cero, Euler especificó pues que era más o menos alrededor de 0.5. Entonces la K para este tipo de columnas con esos apoyos pues es igual a 0.5. Entonces, en la expresión que ya teníamos para la carga crítica de pandeo, solamente tenemos ahora que sustituir la longitud equivalente para los diferentes tipos de apoyos que tienen nuestras columnas. Y esa longitud equivalente entonces va a ser igual al valor de K que representa los tipos de apoyo por la longitud de los extremos, de extremo a extremo de la columna. Y entonces mi expresión me quedaría así. Pi cuadrada por E por I sobre K por L al cuadrado, donde K, les decía, representa a la columna con sus diferentes tipos de apoyo. En el caso de la columna que está ah, empotrada abajo y libre arriba, Euler llegó, Euler llegó a esta expresión. Igual con la ecuación diferencial, considerando la deformación en el extremo, considerando la deformación en el punto a una distancia x y encontrando pues la condición de igualdad cuando tendremos que, así que delta
delta menos la deformación por P es el momento que se produce. Y entonces, si resolvemos esa ecuación, nosotros podemos ver que, o Euler describió pues que llegábamos a una expresión así, que era pi cuadrada por E por I sobre 4 veces L cuadrada. Y este 4 se puede meter, este 4 se puede meter aquí al cuadrado, y entonces, pues me quedaría, para esta columna, me quedaría así, pi cuadrada por E por I sobre 2 por L al cuadrado. Y entonces, como esta expresión es para la columna que es empotrada y libre arriba, la K sería igual a 2, es decir, este valor es K igual a 2, es este K que tenemos acá. Entonces, nosotros podemos encontrar la carga crítica de pandeo de una columna, pues que tiene diferentes tipos de apoyo, ¿no? Diferentes tipos de apoyo con respecto a la columna ideal. Entonces, vamos a hacer un ejercicio considerando los diferentes tipos de apoyo, ¿no? Vamos a tener una columna que va a estar empotrada abajo, que va a estar libre arriba y que va a tener 8 metros de longitud. Yo quiero encontrar la carga máxima, que soporta la columna sin fallar. Esa columna que va a estar así empotrada y libre arriba. Esa P máxima es la que tengo que encontrar. Entonces, tenemos que definir la sección. Vamos a tener una sección así de 20 por 25. Vamos a tener un esfuerzo permisible igual a el F'C de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vamos a tener un módulo de elasticidad que sería 15.100 de la raíz del F'C. Y tenemos una inercia que sería la inercia menor, es decir, 25 por 20 al cubo sobre 12 sería la inercia menor. Y como la K es igual a 2 porque la columna está empotrada y libre arriba, la carga crítica entonces sería así. Pi cuadrada por 15.100 de la raíz de 250 por la inercia. ¿Cuánto da la inercia? 25 que al cubo por 25 por 20 al cubo sobre 12. Son 16.666.66. Sobre Sí, dos, es la pues, máquina. dos veces, la longitud, pero todo al cuadrado. Y entonces nosotros tenemos aquí una carga crítica de pandeo. ¿Cuánto da eso? A mí me da 30.682.11. A mí me da 15.341.05. A mí también me da También, Otra vez, 15.000. también me da eso. 15.341.05. 341.05. Esa es la carga crítica de pandeo. Si le aplico esa carga, entonces voy a tener un esfuerzo
de la carga sobre el área, ¿cuánto me da? 15.341.05 entre 20 por 25, ¿cuánto da? $30.68. 40.9. 30.68 me da. A mí también me da eso. Esos son kilogramos sobre centímetro cuadrado y son menores que el esfuerzo permisible. Por lo tanto, si yo le pongo estos 15.000, ni se va a pandear y tampoco va a fallar. ¿Con cuánto falla esa columna? Pues con el esfuerzo permisible, otra vez por el área, que serían los 250 por 20 y por 25. ¿Cuánto da eso? $125,000. Entonces ahí podemos ver pues que ese material falla hasta que lleguemos a 125.000 y solamente le vamos a poner 15.000, entonces nunca va a fallar el material. Lo que va a pasar es que se va a pandear primero. Antes de que falle el material, la columna se va a pandear. ¿De acuerdo? Y entonces pueden hacer lo que les decía ayer. El menor entre la carga crítica de pandeo y la carga por fractura es la carga máxima que le podemos poner a la columna sin que falle. En este caso serían los 15.341.05. Esa es la carga máxima que yo le puedo poner a la columna sin que falle. En este caso, sin que se pandee y sin que falle el material, sin que haya falla por fractura. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería para una columna que está empotrada y que está libre arriba. Si las condiciones de la columna cambian, si la columna ahora es empotrada abajo y empotrada arriba, lo único que vamos a cambiar es el valor de K, que sería 0.5. Y entonces aquí sustituimos el 0.5. Es la misma columna, la misma sección, pero ahora está doblemente empotrada. Entonces solamente tenemos que cambiar aquí este 2, que es el 2 de la K, por una K 2.5 para representar que la columna está doblemente empotrada. A ver, chequenlo cuánto les da con 0.5 en lugar de 2. A mí me da 245,456.92. Sí, a mí igual. A mí también me da También eso. a mí. Entonces pueden ver cómo cambia la capacidad de la columna cuando está empotrada y libre arriba y cuando está doblemente empotrada. Y entonces ese valor de la carga crítica de pandeo cuando está doblemente empotrada y este de la carga crítica este de la carga por fractura, pues este 125.000 es menor, ¿no? Sí. Entonces le ponen los 125, no falla por fractura y tampoco va a fallar por pandeo, porque el pandeo, la carga de pandeo es muy grande, pues. Entonces la máxima sería la de fractura.
aún así sea una capacidad, una carga muy grande para que se pandee, pero el material falla antes, falla a los 125.000. ¿De acuerdo? Recuerden que Entonces, pues nada más eso es lo que tenemos que cambiar. El proceso es igual que ayer, tenemos que evaluar esta expresión, pero ahora con la longitud equivalente y luego checar entonces la carga crítica de pandeo y la carga por fractura para tomar la menor y definir cuál es la carga máxima que soporta la columna. Ya en un caso real, ustedes tendrían una carga, por ejemplo, yo le quiero poner 30 toneladas. Pues entonces, así como está, empotrada y libre arriba, no podría porque solamente aguanta 15. Pero si la columna estuviera doblemente empotrada, pues los 30.000 kilos, como sea, se los puedo poner porque no va a fallar por fractura ni tampoco va a fallar por pandeo. Entonces esa columna pues sería suficiente, pero si está pues en esta condición de que esté doblemente empotrada. Es decir, que esté fija en la parte de arriba también para que la columna en esa posición aguante o requiera más carga para pandearse. ¿De acuerdo? ¿Recuerden que? ¿Dónde? No, que de acuerdo. Ok. Bueno. Disculpen que tengo una duda. ¿Sí? Para los valores de K, yo recuerdo que cuando vi el tema de columnas existían dos valores que podría ser para el mismo tipo de apoyos. Creo que era un Sí. valor de K teórico y otro, creo que para las condiciones Otro, otro, aproximadas. otro práctico decía, creo. Ajá. Entonces no Sí. sé cuál es la diferencia entre, o por qué existen un valor teórico y el otro de A práctica. ver, este es teórico porque es a partir de la columna ideal y no considera, ajá, no, y aparte no considera el elemento al que está conectado. O sea, no considera las traves que están arriba. Si hubiera traves, esas traves también van a tener un valor de que le llamamos pues rigidez, y entonces esa rigidez va a definir el valor de K. Y entonces ese sería precisamente cuando está ya con un caso real, por ejemplo, que tenga traves arriba o que tenga una losa arriba. Mira, vamos a ver esta parte. Por ejemplo, esta columna tiene arriba una trave y esa trave de alguna manera le evita que se pandee, dependiendo de cómo esté conectada. Entonces, si tú consideras también el valor o la aportación de esa trave al valor de K de la columna, pues entonces esta ya sería la parte práctica. Pero nosotros estamos partiendo de esta expresión teórica de Euler. Que Euler, bueno, aquí estaba arriba, sí creo que está, no, abajo, más abajo. En los ejercicios propuestos hay diferentes tipos de apoyo, mira. Entonces, este está empotrado arriba y está empotrado abajo. Por ejemplo, mira, en este caso nosotros no estamos considerando qué aportación tienen estas traves o estas vigas horizontales. Solamente estamos considerando que está conectada la columna ahí. Y entonces esa es una columna ideal. Las expresiones que tenemos son las expresiones de Euler para esa columna ideal. Entonces, pues no son los prácticos. El 13, el 14, a ver. Aquí están abajo, no, más abajo. Aquí están, mira.
Este ejercicio 1344 y este 1345 son para columnas que están doblemente empotradas, pero se considera una columna ideal. ¿Sí? Entonces, estos son los valores que nosotros estamos usando para una columna ideal, no los que consideran los diferentes tipos de apoyo adicionales que tiene la columna. Por ejemplo, ¿dónde estaba por ejemplo, aquí, bueno, aquí no. Donde está muy claro es donde están las columnas, las 4 columnas, ¿no? Así. En la práctica, las columnas le ayudan a que la columna no se deforme, estas vigas. Entonces, estos valores de K son diferentes. Estos valores de K son diferentes. Incluso cuando revisamos esa parte de K, les decía, esa parte de K tiene que ver con la deformación y con la manera en cómo la columna va a soportar los momentos. Y entonces esa capacidad de la columna se llama rigidez al giro. O en este caso de la columna empotrada y libre arriba sería rigidez al desplazamiento. Entonces, nosotros podemos hacer análisis y encontrar la rigidez que tiene esa columna el desplazamiento, la rigidez que tiene el momento o al giro. Y entonces ese valor de K va a ser diferente, es el que se hace en la práctica, pues. Incluso no sé si dice práctica o dice aproximado, ¿no? Y esos valores entonces los van a usar cuando hagan ya el diseño, cuando estén ya o en concreto o en acero y lleguen a la parte de las columnas, ahí van a ver esos dos valores. Esa tabla que vieron creo que es de un libro de acero, de un libro de acero donde analizan las columnas. ¿De acuerdo? Sí, está bien, ingeniero, gracias. Ok. Bueno, lo que quiero que hagan ahora es que le den una lectura a este tema que sería la fórmula de la secante, que es ahora una expresión para calcular la carga crítica de pandeo, para calcular la deformación cuando hay esfuerzos combinados. Es decir, si ustedes se fijan en esta estructura que está aquí, pues parecería que está empotrada y libre arriba y que sería como una columna ideal de la que nosotros tenemos, pero la carga no va a pasar por el centroide. La carga está movida, la carga sería en este punto. Entonces, esta carga que no pasa por el centroide, esta es una carga excéntrica y entonces el comportamiento de la columna es diferente. Y para analizar ese caso, pues necesitamos que le den una leída a esta fórmula de la secante. Está en el libro de mecánica de materiales, en el capítulo de pandeo de columnas, ahí lo pueden checar. Y entonces, también es de Euler, ¿eh? También es de Euler y algunas de las cosas que ya conocemos nosotros, que serían los esfuerzos combinados, ¿no? Estos esfuerzos que están aquí, miren. Nosotros trabajamos para unos esfuerzos axiales que serían cuando la carga está axial, cuando está excéntrica, cuando pasa por el centroide. Y tenemos que sumarle entonces la parte de los esfuerzos por flexión. Y entonces el análisis que vamos a hacer pues es precisamente un cálculo de los esfuerzos combinados. Y entonces ya la columna va a trabajar pues como una viga columna que va a tener deformación, pero todavía nosotros vamos a revisar solamente esfuerzos de compresión, no esfuerzos de tensión. Entonces denle una leída a esto, mañana lo vemos, yo tengo ya las diapositivas para ver ese tema, pero pues para que le den una checada y no lleguen así
muy verdes a esta parte. Entonces, pues esa sería la tarea, leer este capítulo. ¿Vale? Está bien, Inge. Está bien. Muy bien, Vale, Inge. pues, entonces nos vemos mañana. Hasta